quiero en esta tarde compartir brevemente algo de la palabra del Señor. Quiero en esta tarde que hablemos un poco acerca de cómo enfrentar nuestro sufrimiento. Cómo enfrentar el sufrimiento. Y basándonos en lo que nos dice Primera de Pedro 1:6, dice: vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos. Tengáis que ser afligidos. Ese es el texto de este mensaje en esta tarde. La palabra nos dice en Primera de Pedro 1:1-9, y nos dice cómo enfrentar el sufrimiento en cierta manera. Los creyentes a quienes iba dirigida esta carta sufrían una persecución cruel, que el escritor la llama más adelante fuego de prueba. Y sin embargo, les exhorta a que se alegren. Y esto es sorprendente porque nos hace quizá preguntarnos, pensar cómo podemos alegrarnos, cómo podemos reaccionar frente al sufrimiento. Sabemos responder frente al sufrimiento, porque el reto que nos lanza el apóstol Pedro es alegrarnos en medio de la prueba. Los destinatarios de esta carta eran judíos, eran creyentes en Jesucristo, eran judíos, se habían convertido al cristianismo, estaban dispersos por Asia Menor, y como resultado de tantas persecuciones en las iglesias en esas regiones, finalmente el mensaje le llega a ellos y eventualmente a nosotros en esta carta. Y es una carta que está en el tiempo en que básicamente estaba aquella persecución decretada por Nerón en el año 64, en ese tiempo. Así que había una situación difícil para la iglesia en ese momento. Había sufrimiento, había dolor. Y cuando llega el dolor a nosotros, a nuestra realidad, a nuestra vida hoy día, quizás experimentamos no una persecución tan hostil o física como la que tenía la iglesia en ese entonces de parte del Imperio Romano, pero podemos padecer por otras cosas, algún tipo de persecución política, algún tipo de persecución distinta. El hermano hablaba de gente que está llevando, eran miembros de su organización que llevan la palabra y han sido perseguidos y algunos han fallecido. Son realidades que nos pueden tocar. Entonces, ¿cómo podemos lidiar con el sufrimiento? Lo primero que nos llama a la palabra del Señor es que reconozcamos que somos extranjeros en este mundo. El pasaje y la introducción de esta epístola, de esta carta, nos habla acerca de esa realidad. Pedro se dirige a la iglesia y le dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los elegidos, extranjeros, dispersos por muchos lugares en Asia Menor. Menciona Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia y muchos lugares antiguos. Así que éramos personas que estaban extraditados, estaban expatriados, estaban en una cierta manera en exilio. Y esto nos habla de que nosotros también debemos reconocer que somos extranjeros en el mundo. Nuestra patria está en el cielo. Nuestra patria está en el reino de los cielos. Nuestra residencia en el mundo es temporera, es transitoria. Y somos peregrinos, según nos dice la palabra del Señor. Así que tú y yo debemos vivir sabiendo que debemos estar listos con las maletas, ya listas para partir, porque no pertenecemos a este lugar. Sin embargo, quizá queremos vivir la vida cristiana como turistas, como si fuéramos turistas. Y hay una gran diferencia. Si miras a primera vista, el turista y el peregrino se parecen iguales porque ambos viajan, pero no es lo mismo. Aunque ambos sean viajeros, hay grandes diferencias, porque su relación con el entorno es distinta. Cuando tú ves un turista, el turista se aísla en un hotel, posiblemente hacer cosas que uno debe hacer, como decía el hermano, o disfrutar, que es válido, muy bien, van a disfrutar con su familia, cosas buenas. Y en las piscinas, eso está excelente, pero se aíslan en un lugar lujoso, lejos de la pobreza de ese país. Se aíslan en un lugar lujoso, escapando de su realidad, para disfrutar un tiempo de cierto grado de tranquilidad. Se aíslan en un lugar cómodo para evitar los problemas de la cultura y allí se viven desconectados quizás de su realidad por un tiempo para regresar nuevamente a lo mismo, que es su trabajo y su cotidianidad y todo lo que hacen, ¿verdad?, rutinariamente. Así que el turista es distinto a lo que es un peregrino. Y lo que nos llama la Biblia es a vivir aquí como peregrinos. El peregrino abraza la vida, el turista huye de la vida. El turista está huyendo, quizá en una huida para olvidar el sufrimiento. Y esa es la gran diferencia. En las peregrinaciones, ¿qué sucede? Las dificultades no se ven como algo que viene como accidental, que viene a mi vida a hacerme daño y ya, sino que vemos las dificultades como algo que forma parte del viaje. Eso es algo que ocurre cuando tú haces un peregrinaje. Tú vas en el viaje, vas en tu vida, las dificultades son parte de tu vida y las afrontas como parte de tu vida. No huyes de ellas.
Y ese es el llamado de Pedro a la iglesia, quizá para nosotros hoy día. No podemos vivir como turistas huyendo de las dificultades y el sufrimiento. Debemos vivir sabiendo que van a venir a nuestras vidas y es parte de nuestro viaje, de nuestro transitar por la vida. A los turistas les molestan las sorpresas, odian las sorpresas. Si tú eres turista y de repente te dicen, no, el avión se atrasó, ya la gente se molesta, se atrasó el viaje. Si te dicen, llegaste a tal lugar y bueno, no podemos ir a tal lugar porque está cerrado, porque hubo un problema, la gente se molesta. Si te dan un mal servicio, se irritan y se quejan y lo dejan saber. Ese es el turista. No necesariamente quiere que le interrumpan su agenda. El peregrino ve las sorpresas como oportunidades que te abren a una nueva visión, como oportunidades para servir, como oportunidades para, de alguna manera, impactar el mundo en el cual están. Y los turistas no hacen eso. Los turistas buscan quizás la fotografía de los lugares, poder fotografiar escenas, las mejores ofertas para comprar. Los peregrinos no hacen eso. Los peregrinos tienen otra visión. Los peregrinos llegan a un lugar y usan la hospitalidad de la gente. Se conectan con la gente del lugar, con los lugareños, con los locales. El turista se mantiene distante. El peregrino quiere interactuar. Y Dios te llama a ser alguien que interactúa en la sociedad, alguien que entra a la sociedad para hacer un cambio, como hacen los gedeones. Llevan la Biblia a tantos lugares, a tantas agencias, a tantos sectores de la comunidad. Visitan escuelas, cárceles, hoteles. Bueno, ese es el llamado de Dios, a que tú no seas turista en la vida, sino que te involucres, se hace ese peregrino que está dispuesto a ir y hacer lo que hicieron los discípulos, hacer lo que hicieron los 70, que en un momento Jesús envió 70 discípulos y les dijo, vayan y díganle a la gente, el reino de Dios ya está cerca de ustedes. El reino de Dios ya está cerca. Vayan a las ciudades, a los pueblos. Usen la hospitalidad. Si les permiten estar allí, sí, coman también con ellos. Sean agradecidos, pero tienen que, en ese proceso de ser agradecidos, llegar allí para transformar con el evangelio del reino a aquellas personas que tocan. Entonces cambia todo. Toda la mentalidad cambia. Ya la dificultad no se ve como algo de lo cual tengo que huir. Eso pasa en el budismo y en otras religiones. Te desconectas de la realidad. Te alejas de la realidad, te desconectas para simplemente huir del sufrimiento. En el cristianismo no. En tu fe cristiana, la dificultad viene a ser parte de tu peregrinaje. Y puede traer, en cierta manera, de alguna forma, bendición. Por eso alégrense cuando tienen diversas pruebas, dice la palabra del Señor. Entonces, conscientes siempre de que no pertenecemos a este mundo. Como nos dice la palabra del Señor, queridos hermanos, les ruego como extranjeros y peregrinos. Y ahí está la palabra peregrino nuevamente. Como extranjeros y peregrinos en este mundo, que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida. ¿Qué me está diciendo allí la palabra de Dios? Que estamos en este mundo, lo queremos impactar con el evangelio y con nuestras vidas, pero no pertenecemos a él. Somos ciudadanos del reino. Y como peregrino que estoy aquí, entonces, reconozco que estoy aquí para hacer y cumplir una misión. Estamos como aquellos hermanos dispersos, como mencionaba Pedro. Estaban dispersos por Asia Menor, pero dispersos con una misión. Estaban dispersos para ir a muchos lugares, donde quiera que iban impactando las ciudades, las comunidades con la palabra de Dios. Tanto que en Hechos nos dice que los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces estás en el mundo no como turista, sino como un peregrino que anuncia el evangelio, que trae esperanza en medio del sufrimiento, trae salvación, trae liberación, trae sanidad, trae reconciliación. Ese es el mensaje que proclamamos, el de Cristo viajando en este mundo, dispersos en este mundo, donde quiera que vayamos con ese mensaje. Y quiero decirlo de otra forma, quizás no estás tan disperso en el mundo, pero estás en tu trabajo, estás en tu hogar, estás en tu fábrica, estás en la escuela, en la universidad, en la comunidad, donde quiera que Dios te coloca, precisamente para ser testigo de que eres un peregrino aquí en la tierra, porque tu morada está y tu ciudadanía está en el reino de los cielos. Si quieres anunciar ese reino a todos, entonces reconoces que eres elegido, como nos dice Pedro. Pero se estaba dirigiendo a los elegidos, a personas que habían respondido a la iniciativa de Dios para salvarles. Porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios ha querido que todos vengamos a salvación. Todos sean salvos, pero no lo impone. No lo impone porque nos ha dejado el libre albedrío para decidir. Nosotros decidimos ante la invitación de Dios. Y cuando vamos a llevar ese mensaje como peregrinos,
Esperamos que respondan al llamado de Dios a salvación, llamado de Dios a esperanza, llamado de Dios a lo que es la vida eterna y vivir en el reino de Dios. Y esa elección que hacemos nos lleva a vivir en obediencia a Dios, a vivir en comunión con Dios y a vivir en cierta manera impactando a donde quiera que vayamos con la palabra de Dios. Ahora, ¿cuáles son los elementos aquí para enfrentar las pruebas que menciona Pedro? Pedro menciona que hay pruebas y hay que enfrentarlas. ¿Cómo las enfrentamos? Bueno, primero dice que abunden en ustedes la gracia y la paz. El apóstol está diciendo, pida gracia, que es la capacidad que Dios nos da para enfrentar este problema o los problemas. Pida la paz, la calma interior. Esa calma interior, esa necesidad que tenemos de esa calma que Dios nos da. Entonces no tememos en medio de lo peor. Aun cuando tengamos el peor escenario, hay gracia y hay paz en Cristo. Eso es lo que Dios nos llama a usar como que, o a por lo menos vivir y buscar para afrontar las pruebas. Son los elementos para afrontar la prueba. Y luego nos sigue diciendo el apóstol Pedro que necesitamos alabar a Dios, la alabanza. En este mismo pasaje, versículos 3 al 5, más adelante nos dice el apóstol Pedro que la alabanza es parte de ese proceso de enfrentar las pruebas. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe hasta que llegue la salvación que ha de revelarse en los últimos tiempos. Dime si no tienes ahí suficientes elementos para alabar a Dios o para regocijarte en el Señor o para, de cierta manera, tener esta actitud distinta entre la adversidad, el sufrimiento y la prueba. Tienes allí tantas cosas que Dios te ofrece: misericordia, la resurrección de Cristo que nos brinda esperanza, la herencia que es incorruptible, la herencia en Cristo que es segura. Tenemos también reservado en los cielos, dice allí, esa herencia porque tenemos una fe, porque se recibe por fe hasta que llegue la salvación en el tiempo final. Es seguridad lo que nos brinda la palabra de Dios. Tienes todo eso a tu favor. Tienes el amor de Dios en tu corazón. Tienes la certeza de que Dios te ama, porque ha derramado su amor en nuestros corazones. Te ha dado el Espíritu Santo. Entonces, tienes una esperanza suprema, no importa la adversidad que tengas. Esa esperanza no solo es estar en el cielo, es que vas a estar con Cristo por la eternidad, con Cristo por siempre, siempre con Él. Y entonces llega la aflicción, puede llegar el problema, puede llegar dificultades para nosotros o gente que amamos. Les podemos tener otra perspectiva. Esto es para ustedes, dice el versículo 6, motivo de alegría, aún las pruebas y la aflicción. A pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. Nos está diciendo el Señor, las pruebas no son para siempre, son por un tiempo. Y pueden brindarte alegría hasta cierto punto. Puedes tener alegría en medio de esas situaciones difíciles, porque estamos atribulados en todo, mas no angustiados, nos dice Pablo. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Entonces, si es necesario que pasemos por alguna aflicción, Dios tiene propósito. Si es necesario que pasemos por el dolor, Dios tiene propósito. Y cuando llega la noticia del dolor que puede pasar a alguien, que puede tener alguien, cuando llega la noticia de que hay quizás escasez o va a haber problemas de salud, alguna noticia de estas que nos afecta, podemos reafirmar lo que nos dice el apóstol Pedro y el apóstol Pablo también. Hay esperanza y podemos enfrentar el sufrimiento con la fe que Él nos dice en su palabra, con todo lo que dice el apóstol Pablo también, de que podemos estar atribulados, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Aquí no estamos hablando de negar el sufrimiento. El sufrimiento puede ser muy real. El dolor puede ser muy real. Esa puede ser una experiencia dura para cualquiera de nosotros, pero no nos destruye. Es la gran diferencia. No nos destruye porque nuestra confianza está puesta en el Señor. Y no nos derriba porque es diferente. Estamos en otra mentalidad, tenemos la mentalidad distinta. Sabemos que al final de todas las cosas va a haber resurrección, esperanza, gloria eterna y una vida
en la presencia de Dios, en la presencia de Cristo para siempre. Así que por un poco de tiempo, el tiempo que estemos aquí, nos dice la palabra, un tiempo breve de aflicción o sufrimiento, no se compara con la eternidad de gloria, donde todo sufrimiento terminará cuando estemos con el Señor. Así que eso nos da esperanza hoy. Es un privilegio como creyentes tener esa seguridad de la herencia futura y plena del Evangelio. Eso nos lleva a afrontar el sufrimiento de otra manera distinta. Entonces ya no va a ser como antes, que quizás se te explotaba la goma del carro y ya te desesperabas. O si se rompía una tubería en tu casa y habían 2 pulgadas de agua, ya estabas ahogado y estabas tirado en el suelo allí, quizás ya casi ahogándote. Porque, ay, Dios no me ama porque hay 2 pulgadas de agua en mi casa. O Dios no me ama porque la goma se explotó. Y eso se elimina, todas estas cosas. Ya eso no es algo que nos va a destruir, no es algo que nos va a detener, no es algo que nos va a destruir. Y cuando llega lo más fuerte, tal vez, cuando llegue la noticia de una enfermedad terminal, cuando llegue la noticia de que perdemos el trabajo, sigue esa esperanza, continúa esa confianza en nuestro Dios. Así que la prueba viene simplemente a transformar nuestro carácter, a transformarnos a nosotros, para que cada día seamos más semejantes a nuestro Señor Jesucristo. Así que en medio de aflicciones podemos encontrar motivos para alabar a Dios, porque dice que alabemos a Dios. Puedes encontrar motivos para alabar al Señor en medio de la aflicción. Puedes encontrar motivos para en este momento difícil, oscuro, decir, Señor, yo sé que tú me amas a pesar de. Sé que me amas a pesar de lo que estoy viviendo. Sé que estás presente aquí en esta situación conmigo y que no estoy solo ni sola, sea cual sea la situación. Puedes decir eso en esta tarde. Te invito a que oremos. Simplemente vayamos al Señor en oración un momento a la presencia de Dios. Vamos a orar y pedir al Señor que nos ayude a entender mejor la esperanza que podemos tener ante la aflicción y el sufrimiento cuando tenemos nuestra fe centrada en Cristo y quién es Dios. Bueno, te damos gracias en esta tarde, reconociendo que a veces nos desesperamos y también nos afligimos. Y muchas veces sentimos que no tenemos fuerzas, nos sentimos caer. Pero tu palabra nos ha dicho y nos dice y nos reitera, Señor, que en medio de lo más difícil podemos mantener la fe y la confianza en ti. Podemos mantener alabanza en nuestra vida. Podemos alabarte sin importar lo que ocurra alrededor nuestro. Podemos mirar la esperanza futura también de una vida eterna contigo, de estar en tu presencia para siempre. Y podemos mirar las dificultades con otra perspectiva distinta. Ya desde la fe, no desde la duda, sino desde la fe. Reconociendo que tú estás en control de todas las cosas. Y aún en las situaciones más oscuras, tal vez en nuestro tiempo difícil, sufrimiento, enfermedad, cualquier noticia negativa, sea cual sea la situación, nos mantenemos firmes en esa esperanza y en esa fe. Nos mantenemos firmes porque sabemos en quién hemos creído. Nos mantenemos firmes porque sabemos que tú estás a nuestro lado. Y que tú no te vas cuando viene la dificultad, que tú sigues allí presente. Albergamos también la esperanza de estar contigo por la eternidad. No solo ir al cielo, es estar contigo para adorarte, delante de tu presencia y seguir adorándote. Pero mientras estamos aquí en la tierra, ayúdanos, Señor, a tener la perspectiva correcta. Ayúdanos, Señor, a mirar nuestra vida como un transitar, que es un peregrinaje. Y no somos turistas en este mundo, sino que estamos bien arraigados en tu verdad aquí en la tierra, aguardando la esperanza futura. Y mientras estamos arraigados en la tierra, queremos, de alguna manera, vivir para que otros también tengan esperanza. Vivir para que otros que usted conozcan también. Que así podamos lograrlo. Y podamos hacerlo con tu poder, por la presencia tuya, y porque tu Espíritu así nos capacita y nos guía a hacerlo. En el nombre de Jesús, en quien oramos, te damos gracias, Señor, en esta tarde, por el tiempo de comunión que hemos tenido en esta hora, en el nombre de Jesús, en quien oramos. Amén y amén.